¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante para toda la comunidad. Y esto, como lo dice el título, es escribe código para tu usuario más importante. Y cuando estamos desarrollando software, ya sea que lo hagamos en equipo o de manera individual, pues obviamente tenemos un propósito, ¿no? Que es entregar algo. Y eso algo puede ser una página web, puede ser una aplicación, una funcionalidad, etcétera. Y pensamos, esto lo va a consumir mi usuario final, ¿cierto? Y pensamos en el usuario final como en aquella persona que estará frente al monitor o frente a un dispositivo móvil interactuando con nuestro producto final. Así es como solemos concebirlo. Sin embargo, digamos que a partir del momento tengo que hacer una pausa aquí en la presentación. Y si respondes que sí a la pregunta que aparece en pantalla, quizá a lo mejor puedas dejar de ver esta charla y continuar con lo que estabas haciendo. O igual si tienes curiosidad y quieres mejorar como programador, igual puedes quedarte. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Te dedicas a desarrollar software desechable de un solo uso? O sea, es decir, que te dediques a desarrollar una página, una aplicación o algo que se usará una sola vez y jamás volverás a tocar ese código, no lo vas a reutilizar, o sea, no se va a volver a usar de eso, de esa aplicación o página, no se va a reutilizar nada nunca. Entonces podrías pensarlo y quizá lo vas a entender un poquito más adelante si es que continúas con la presentación. Ahora bien, el Developer Experience, que esto probablemente estas dos letras que hemos como estado viendo últimamente, ¿no? De X, eh, se refieren como a la calidad de la experiencia que tienen los desarrolladores cuando interactúan con herramientas, con sistemas y procesos, ¿no? Que se usan para construir y mantener software. Y la idea, digamos, de tener o de procurar una buena experiencia de desarrollo, obviamente es el poder facilitar el trabajo y la productividad de los desarrolladores. Ahora bien, este concepto empezó a tomar forma, digámoslo, por ahí del 2000. Sin embargo, a medida de que las organizaciones empezaron a dar cuenta de que la experiencia y la productividad de los desarrolladores tenían un impacto como directo, ¿no? En la calidad y en la velocidad de los productos pues, de software que se creaban, pues el concepto empezó como a tomar un poquito más como de fuerza, como a partir de ahí del 2010 y pues hasta nuestros días, ¿no? Y aquí lo que podemos decir pues es que bueno, realmente esto ha tenido mucho impulso, ¿no? Por el auge de las API públicas que hay por ahí, ¿no? De plataformas de desarrollo en la nube y de herramientas de colaboración. Seguramente les vienen varias de estas plataformas a la cabeza, ¿no? Hay de diversos tipos y para diferentes propósitos. Ahora bien, a medida que compañías como Google, como Amazon, como Microsoft empezaban a lanzar, ¿no? Más plataformas de servicios y de herramientas para desarrolladores, pues obviamente se empezaron a dar cuenta de que el éxito de estos productos no solamente dependía de sus funcionalidades, ¿no? Sino de lo fácil y agradable que fuera para los desarrolladores usarlas. Entonces, en los últimos años, pues realmente el Developer Experience ha ganado mayor importancia y se ha convertido en un pilar para el diseño de herramientas, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la satisfacción de los equipos técnicos. Ahora bien, si regresamos a la imagen que mostrábamos al inicio, vamos a ver cómo hay ahora una muy fuerte tendencia, ¿no? En que estas herramientas ofrezcan una buena experiencia de desarrollo, a las cuales les podemos poner diferentes nombres: lenguajes, frameworks, librerías o bibliotecas para los que son más ortodoxos con eso, SDKs, editores, APIs, etcétera, ¿no? Y que se encuentran justamente en esta parte intermedia del código que desarrollamos y el producto que entregamos. Está justamente ahí en la mitad, ¿cierto? Sin embargo, cuando se trata de que desarrollemos un producto, ¿no? Que está en constante mantenimiento, ya sea que lo estamos desarrollando en equipo o de manera individual,
pero que sea un proyecto vivo, o sea, es decir, que no sea un proyecto desechable y de único uso, como lo mencionábamos hace ratito, entonces debemos prestar atención a un jugador que es sumamente importante. Y esto es la persona que programa dicho código. O sea, muy probablemente tú que estás viendo este video, que consumes este canal, probablemente seas esa persona, ¿no? O bien tus colegas o colaboradores con los que estás desarrollando un proyecto. No importa si es personal, no importa si es de una empresa. Ustedes, los que están haciendo ese código, es que están produciendo ese código. Y si bien las herramientas que usamos juegan un papel pues muy importante en la experiencia de desarrollo, pues no debemos olvidarnos de que pues no solamente es usar esas herramientas y que nos den una buena experiencia de desarrollo, sino también un factor bien importante que es quién es el quien se encarga de producir este código final. Porque esas herramientas las usamos, ¿cierto? Esas herramientas y nos dan una buena experiencia, o algunas, ¿no? Pero no olvidemos que también nosotros estamos produciendo ese código y ese código probablemente no solamente se va a quedar ahí. ¿Y a qué voy con esto? Que aquí es donde está nuestro usuario más importante, ¿no? Que es la persona, ¿no?, que se encarga de la programación. Y como les decía, aquí no importa si es un equipo, no importa si son muchas personas que participen en esta implementación, ¿no?, y en el mantenimiento, o que seas tú, ¿no? Y este código, tu yo del futuro, eventualmente regrese a tocar este código y a darle mantenimiento o a cambiarlo, ¿no? Ahí es donde debemos asegurarnos de entregar una buena experiencia de desarrollo y no solo dejarle esta responsabilidad a las herramientas que como programadores consumimos. Es decir, debemos tomar nosotros parte de esta responsabilidad en pro de nosotros mismos, de nuestro yo del futuro o de nuestros colegas. Entonces aquí es donde está este usuario que es muy importante para nosotros. No nada más es ese usuario final al que al final pues le vamos a entregar un producto terminado, un producto acabado y que va a consumirlo. Preocupémonos también por el usuario que se encarga de consumir nuestro propio código. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué relevancia tiene hacer esto? Entonces, no solamente es un tema de facilitar el trabajo y de mejorar la productividad. También se trata de que podamos entregar software de mejor calidad. También se trata de que pues logremos reducir la posibilidad de agregar deuda técnica, porque también esto reduce mucha ambigüedad, reduce muchas malas interpretaciones, que después a lo mejor por ese tipo de cosas tenemos que agregar deuda técnica, ¿no? Porque decimos que bueno, ya funciona, pero no queda implementado como era esperado. También podemos tener como un mayor enfoque en la innovación, porque de la misma manera que reducimos deuda técnica y no tenemos que estarnos preocupando por estar corrigiendo un chorro de bugs que hay por ahí, un chorro de malfuncionamientos, etcétera, pues eso obviamente nos da tiempo pues para que podamos invertir tiempo en enfoque, en innovación, ¿no? En creación, en otras cosas que posiblemente también dan muchísimo valor. Y otra cosa que también de una u otra forma o indirectamente es el tema de la atracción y la retención de talento. Y aquí hoy podrán decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver, no? Pues tiene que ver mucho, porque al final cuando nosotros de alguna u otra forma reducimos esa fricción de los desarrolladores con el código que hay, reducimos esa frustración o ese agotamiento por un código que puede ser muy complejo, etcétera, pues aseguramos que las personas de una u otra forma se sientan cómodas trabajando. Y entonces, de una u otra forma, créanme, hay personas que terminan abandonando empresas o proyectos por códigos muy pesados, por códigos que se vuelven difíciles, ¿no?, de implementar, etcétera, por un chorro de circunstancias. Entonces, créanme que hay una gran correlación ahí. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo puedo entregar una buena experiencia de usuario? Esa es la gran pregunta. Entonces, ya dijimos que uno de nuestros usuarios muy importantes, más allá del usuario final, es los programadores. Ellos son uno de nuestros usuarios
muy importantes. Pero ¿cómo les podemos entregar una buena experiencia de desarrollo? Entonces, si bien hoy en día existen muchas maneras en las que podemos contribuir con una experiencia de desarrollo, por ejemplo, código limpio, que sea mantenible, buena documentación, refactorización, patrones de diseño, pair programming, principios como KISS, Dry, etcétera, pues además, digamos de que es importante que usemos estas técnicas, porque obviamente ofrecen muchísimo valor, pues también debemos hacerlo, pero estando muy conscientes de que este código que estamos escribiendo es para nuestro consumidor. De hecho, a mí me gusta, aunque se escuche raro, yo a veces lo uso como para nuestro cliente, ¿no? Nuestro usuario, a ese otro programador, ¿no? A mí me gusta verlo así porque cuando estoy escribiendo código, me gusta pensar en que, pues cuando el equipo venga y le tenga que meter mano a estas líneas, ojalá que les resulte lo más cómodo posible. Primero entender el código y que también les resulte fácil entender cómo pueden ya sea extender este código, ¿no? Cómo pueden modificarlo si es que realmente es necesario, ¿no? O inclusive entender que a lo mejor si tienen que hacer un cambio o algo, a lo mejor del todo no es necesario, ¿no? Y aquí entra un concepto súper interesante que es el tema de la carga cognitiva. ¿Y por qué me parece muy importante? Para mí este concepto es como el eje central de muchas de las buenas prácticas como las que les acabo de mencionar, ¿no? Que andan siempre circulando por ahí. Y todos esos principios también que andan circulando por ahí, también este se vuelve como el eje central. Y es ahí donde nosotros podemos hacer mucho, pero créanme, mucho por nuestros usuarios para que podamos mejorar ese developer experience. Y créanme, son cosas muy pequeñitas, son cosas muy sencillas que podemos llevar a cabo. Y para esto, primero que nada, para tocar este tema de carga cognitiva y la información que les voy a presentar a continuación, quiero hacer un paréntesis, digámoslo, y comentar que la información que estoy a punto de mostrar la tomé de un artículo de esta persona que es Artem Sakirulin, no sé cómo se pronuncie, disculpas ahí por la pronunciación. Y ese artículo justamente se llama Carga Cognitiva, ¿no? Y agradezco mucho que la forma en la que puso esta información sobre carga cognitiva. De carga cognitiva hay un chorro de cosas, ¿no? De hecho, es como un tema, no es un tema específico a lo mejor de la programación y el desarrollo, es como un tema incluso más como de psicología. Pero me encantó cómo hizo esta relación, ¿no? Entre la carga cognitiva y cómo esto tiene un impacto en la forma en la que escribimos el código y cómo se consume ese código, que esa es la parte más importante. ¿Y qué es esto de la carga cognitiva? Pues bueno, es simplemente qué tanto necesita pensar un programador para poder completar una tarea. Porque al final eso es lo que resolvemos, tareas, ¿no? Puede ser un proyecto, pero ese proyecto está partido en pequeñas tareas. Eso es lo lógico. Entonces puede que nos llegue un ticket, nos llegue una petición, una solicitud, algo por Slack, etc. Y para eso tenemos aquí este diagrama, ¿no? Este diagrama ejemplifica muy bien cómo es este tema de la carga cognitiva, ¿no? Cómo va sucediendo este proceso. Entonces, fíjense cómo vamos viendo aquí, ¿no? Primero ahí está el desarrollador, digámoslo. Está en esta parte de acá y dice, bueno, ok, yo tengo que hacer esta tarea, entonces vamos a entender qué hace este código, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Cuando nos piden que implementemos una característica nueva, que agreguemos algo, pues por obvias razones primero tenemos que entender qué es lo que hace el código actual, ¿no? O sea, no podemos llegar y simplemente tirar las líneas por tirarlas. Entonces, tenemos que ver qué está haciendo ese código. Entonces ahí vemos como estas barritas, ¿no? Que es como si fueran unos pequeños como slots, ¿no? Como que vamos llenando de nuestra memoria o de nuestra carga cognitiva. Entonces, bueno, ya de entrada ahí vamos a ver qué hace este código. Entonces ahí tenemos un slot ocupándose. Y luego por acá dice, mira, por aquí hay una funcionalidad más que necesito entender, ¿no? Entonces
agrega y ocupa otro slot donde tiene que cargar ahí otro razonamiento, otra cosa que tiene que entender. Y así, sucesivamente, si seguimos iterando, ¿no? Mientras este código tenga más cosas, más carga cognitiva, obviamente todos esos slots se van a ir llenando, se van a ir llenando, se van a ir llenando, hasta incluso casi que se van a empezar a acabar nuestra memoria. Y cuando al final digamos, ok, bueno, ya entendí todo el código, ahora sí, voy a empezar a ponerme a pensar en cómo voy a implementar esto, pues resulta que ya básicamente se nos acabó nuestra capacidad mental, ¿no? Y tenemos una maraña de ideas ahí en la cabeza de cómo, de todo lo que acabamos de razonar y que va a ser importante razonar para poder ahora sí implementar lo que tenemos que implementar, ¿no? O la característica. Y por eso vemos aquí que tenemos dos tipos de carga cognitiva. Por un lado está como digamos, esa carga cognitiva de la tarea como tal, ¿no? Y esa carga cognitiva no es otra cosa como la dificultad o la complejidad que es inherente a lo que tenemos que resolver. O sea, eso no lo podemos reducir, ¿no? No lo podemos hacer porque es como se encuentra en el corazón mismo del desarrollo del software, esa complejidad. Y por otro lado, tenemos lo que son como estas pequeñas como cosas, ¿no? Estas cosas que el desarrollador va agregando, ¿no? En el código, estas soluciones, estas ideas, podemos poner muchos nombres, que les digo, que esas peculiaridades que el autor del código, que el programador, la programadora va agregando para poder resolver el objetivo que tiene. Y estas cosas, justamente que son las que vemos en rojo, aquí y acá, son las que tenemos que tratar como que de reducir en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, aquí viendo pensamos que este es un cerebro, pues lo ideal es que la mayor carga cognitiva esté en resolver la tarea principal y destinemos una pequeñita parte solamente para lo que es la complejidad, la carga cognitiva, pero de cosas que son lo que el programador como tal le agregó, digamos, ¿no? Esa complejidad extra que le agregó. Ese es un buen ejemplo. Y un mal ejemplo sería este que tenemos por acá, ¿no? Donde más bien lo que es la complejidad propia de la tarea que tenemos que hacer es bien poquita, pero hay un chorro de cosas que hay que entender del código que hizo ese desarrollador, que más allá de resolver obviamente lo que tiene que resolver, ¿no? O su intención de que tenía que resolver el código, hay un chorro de cosas por acá que hay que entender de su código, complejidad que él le agregó, características por ahí que él usó, etcétera, y que ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto le llamamos como la carga cognitiva intrínseca, ¿no? Que es esta de acá, y la carga cognitiva como extraña, ¿no? O esa agregada que es esta de acá. Entonces, buscamos siempre estar de este lado. Ahora, me encantó este artículo de este autor porque ahí nos muestra como algunos niveles de carga cognitiva, ¿no? Si esto lo quisiéramos como tratar de plasmar en un diagrama muy fácil. Obviamente este tema de carga cognitiva es algo mucho más complejo, pero es como para que tratamos de hacer conciencia de su importancia. Entonces, por ejemplo, este cerebrito, así como lo vemos solito, pues simbolizaría lo que es como nuestra memoria de trabajo fresca, ¿no? Así limpia, como lista para empezar, ¿no? Con cero carga cognitiva. Luego, por ejemplo, aquí le agregamos estos símbolos de más, ¿no? Aquí significaría que hay dos cosas en nuestra memoria de trabajo que hay que sumarle, ¿no? A nuestra carga cognitiva, ¿no? Entonces aquí ya hay una carga cognitiva incrementada. Y luego ponemos por acá este otro muñequito que es como una memoria de trabajo sobrecargada, ¿no? Que básicamente aquí ya son más de 4 cosas que hay que razonar. Entonces, con ese pequeño diagrama podemos, por ejemplo, ver este ejemplo, ¿no? Aquí van a ver un chorro de ejemplos, obviamente no vamos a ver todos porque hay muchas formas de verlo, pero fíjense, por ejemplo, con los condicionales complejos, que aquí suele haber muchos casos. Entonces, por ejemplo, vemos como aquí en este if hay un condicional aquí, hay otro más por acá, hay otro más por acá, luego en combinación con el de acá y de acá ya tenemos otra condición, pero tenemos otra condición más por aquí, otra condición más por acá, y en suma aquí hay un chorro de condiciones
que vean, si vemos el iconito que les decía, cómo vamos agregando esta carga cognitiva conforme vamos avanzando con las condiciones. Entonces, al final, para razonar esto, o sea, probablemente esto tiene que resolver una problemática muy particular, esta condición, pero la forma en la que está plasmada el código es donde se empieza a volver complicado y entonces le empieza a cargar muchísima carga cognitiva. Entonces estamos así, como el icono. Pero ¿cómo sería la parte como más, la parte buena de esto, ¿no? La parte con cero carga cognitiva o con muy poca carga cognitiva. Entonces, si vemos acá, básicamente lo que estamos definiendo son como 3 condiciones, ¿no? Que son como las más importantes. Y vean cómo estas 3 condiciones ahora les estamos poniendo un nombre, ¿no? Las estamos guardando en una constante o en una variable y les ponemos un nombre que describe esa condición en particular. Y al final, en un if, simplemente ponemos esas condiciones. Y entonces esto es muy fácil de leer. No hay que estar como tratando de indagar, tratando de entender. Si nos decimos, ok, para que esta condición se cumpla, esto tiene que ser válido, esto tiene que ser permitido y esto tiene que ser seguro. Ya, obviamente, si queremos entrar a detalle en qué implica que sea permitido, qué implica que sea seguro o qué implica que sea válido, bueno, puedo entrar en el detalle de las variables. Pero para llegar al razonamiento, sin esa carga cognitiva, ¿no? Que es aquí el cerebrito como lo tenemos, pues esta es una mejor forma de hacerlo. Ahora, vamos con otro ejemplo. Condicionales anidados, que también esto es muy común y que de hecho, ¿no? Existen herramientas para medir esto que se le llama como la complejidad ciclomática, que es cuando nosotros embebemos demasiadas cosas en código, ¿no? Que tenemos muchos ifs anidados o tenemos muchos estructuras de bucles anidadas, etcétera, o bucles con estructuras de condicionales, etcétera. Entonces, por ejemplo, vean, aquí tenemos uno anidado en una condición, luego acá tenemos otra condición que también está anidada, y vean cómo en cada una de estas líneas pues estamos agregando carga cognitiva, porque tenemos que ir razonando estas condiciones que están anidadas, una depende de otra, y eso agrega mucha carga cognitiva. ¿Cuál sería la forma para evitar esta carga cognitiva que aquí tenemos de 3? Pues bueno, podríamos reducirlo quizá a una, ¿no? Como está acá, en la que estamos separando estas condiciones, y si la condición 1 no se cumple, pues abortamos simplemente lo que estamos haciendo en ese momento, la función o algo que tenga que validar. Si se cumple, entonces continuamos, y si no se cumple esa condición, entonces igual salimos hasta que llegamos a la parte en que hay que ejecutar el código. Pero realmente, si se dan cuenta, no estamos anidando nada, y entonces sí, aquí estamos reduciendo bastante lo que es esa carga cognitiva. Y vamos a poner un último ejemplo, que es que es la pesadilla de la herencia, digámoslo, ¿no? Entonces aquí resulta, ¿no? Que lo que tenemos que hacer o nos dan como tarea es como cambiar, ¿no? Unas cosas de un controlador, ¿no? Del sistema de administración de usuarios, ¿no? Entonces, pues resulta que ahí la tarea es esa, ¿no? Hay que ir a cambiar X cosa de ese controlador, que es admin controller, pero nos topamos con esta maravilla, ¿no? Que hereda de user controller y también hereda de guest controller y también hereda de base controller. Entonces, pues eso se llama la pesadilla de herencia. Entonces, si nos metemos en la cabeza de la persona que está desarrollando, será como que, mira, entonces, pues parte de la funcionalidad del admin controller, pues está basada en base controller, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a revisar qué tiene base controller. Entonces, ahí le agregamos un poco de carga cognitiva. Después, perfecto, entonces ya me di cuenta que la mecánica básica sobre el rol o los roles del usuario, pues está en guest controller. Entonces me voy a meter ahí, voy a ver qué está haciendo, cuál es su función, qué funciones hay por ahí, etcétera. Ahí le agregamos otro más a la carga cognitiva. Y después decimos, ok, las cosas que alteran parcialmente a algo de admin controller es user controller. Entonces, a ver, pues vamos a ir a revisar qué tiene user controller. Entonces vean, ahí ya llevamos 3 simbolitos de más en la carga cognitiva. Y entonces ahora sí, ya que revisé todo lo que hay de herencia por acá, entonces sí, vámonos al admin controller para pues ver todo eso que se está usando de acá, cómo se está usando en admin controller
y entonces para después eventualmente regresar a mi tarea original, que es, bueno, los cambios que tengo que hacer. Entonces resulta que nuestra carga cognitiva, pues pum, se elevó un chorro. Entonces, lo que quiero que sean conscientes es que como hay un chorro de cosas, ¿no? Que se pueden aplicar en el día a día a la hora en que estamos desarrollando ese código. Y como les decía, hay muchísimos casos más que podemos revisar. Aquí les dejo la página del autor donde él deja muchos más casos. Y estoy seguro que ustedes también tienen muchísimos más casos con los que se han topado o que podrían listar. Estaría interesante que lo dejaran en los comentarios. Y muchos de los casos que él menciona es como, por ejemplo, el exceso uso de clases o de métodos, microservicios que tienen muy poca profundidad, o sea, que son como no tienen tanta profundidad, entonces a lo mejor no tienen tanto sentido de estar, ¿no? Y entonces hay muchos. Uso indiscriminado de características, ¿no? O sea, ya saben que a veces nos encanta que si ya salió un nuevo lenguaje, un nuevo framework, o que ese framework ya tiene nuevas características que le agregaron a la versión más reciente, o el framework, etcétera, y como que nos encanta ahí meter esas cosas nuevas, pues obviamente a lo mejor no todos los usuarios, ¿no? Están ahí como acostumbrados o no conocen estas características, entonces tienen que empezar a familiarizarse con ellas. Y ojo, yo no digo que eso esté mal, ¿no? Pero a veces hay como un exceso, ¿no? Un uso indiscriminado de estas nuevas características que a lo mejor tendría que ser algo gradual. Pero bueno, lo que quiero que se lleven de esto es que hay muchísimos más casos y acá en este artículo podrán encontrarlos, y como les decía, si no, es muy probablemente que ustedes ya tengan algunos ahí muy, muy aterrizados. Y pues nada, como diría el buen Martin Fowler, ¿no? Cualquier tonto, ¿no? Puede escribir código que una computadora puede entender. Los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender. Y con esto lo que quiero decir es que no solo conviértanse en buenos programadores, sino que asegúrense de facilitar el trabajo de sus colegas y, como les decía, ¿no? ¿Por qué no el trabajo de su yo futuro? Porque es muy probable que si todo lo que platicamos, si ese proyecto está vivo, si hay que mantenerlo, pues vayan a tener que regresar eventualmente a ese código. Entonces, esto es para ese usuario que son ustedes y para ese usuario que son sus colegas, esos programadores. Y les puedo compartir que, bueno, yo cada que me siento a escribir código, la forma en la que, digamos, lo pienso, ¿no? Es cómo puedo entregarle esa calidad de código a mis compañeros y al proyecto, ¿no? Para que ellos se sientan cómodos con el código que escribo y sobre todo sepan por dónde deben entrarle, como decimos, por dónde deben empezar, ¿no? Que les sea fácil de entender cuál es el objetivo de ese código, como les decía, cómo pueden extender ese código, cómo pueden modificarlo si es que es necesario, o a lo mejor ellos descubren que no es necesario modificarlo, sino que hay que extenderlo, etcétera. Entonces, pues nada, espero que les sea útil esto, espero que esto cambie un poco su perspectiva sobre la importancia del programador como uno de nuestros usuarios cuando desarrollamos código, y sobre todo, muy importante, recuerden que el Developer Experience no es responsabilidad nada más de las empresas, es una responsabilidad también de nosotros. Entonces, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.